repente se habla con tanta liviandad, ¿no? De algunas cuestiones, o se pretende hacer un negocio o una ironía, como lo pude ver el otro día en lo que yo califiqué la marcha. Después me vas a contar qué fue lo que sucedió, una marcha muy odiosa, sobre todo con respecto a los trabajadores de prensa y de algunos sectores, específicamente este canal, los colegas de Crónica y cosas que están pasando con la gente y cómo se expresa en la calle con quienes trabajamos en los medios, pero bueno, será tema que hablaremos un poco más adelante, porque conectando un poco lo que hablábamos recién de los chicos, el Estado subsidia, ¿no? de manera directa o indirecta a los menores, pero resulta que hay 1,5 millones de pibes, que es muchísimo, hasta 18 años, chicos y adolescentes también, que no reciben ningún tipo de aporte por parte del Estado, y esto es realmente preocupante en una situación tan compleja, tan crítica como la que vivimos y también como la que se va a venir. Y para hablar al respecto de este estudio y esto que se ha conocido de esta manera, estamos con Gala Díaz Langú, que es la directora de Protección Social del CEPEC, que arroja estos datos que son realmente alarmantes. Gracias por estar acá con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, contanos, ¿cómo es esto? 1 millón y pibes no tienen, 1,5 millones? ¿Nada? No. Hay 1,5 millones de chicos que no reciben ningún tipo de transferencia del Estado, y para eso hay que también mirar quiénes son los que reciben transferencias del Estado, porque uno siempre piensa, bueno, los que reciben la UH, la Asignación Universal por Hijo, pero esa no es la única transferencia que hace el Estado a las familias con niños. También hace las asignaciones familiares contributivas a los trabajadores en relación de dependencia, y también hay una transferencia tácita en la deducción que se hace por hijo del impuesto a las ganancias, ¿no? Que es de los sectores de más altos ingresos, que dejan de pagar un impuesto, entonces repercute en el bolsillo de esas familias. Perdón, que se modificó ahora, porque ahora los dos, ya no se puede más los dos ahora es integrantes de la familia deducirlo, sino que es uno solo, ¿no? O sea que ahí esa guita podría haber ido a otro lado, pero no fue, ¿no? Claramente a los pibes. Eso es parte del argumento, ¿no? Porque hoy lo que vemos es que hay un escenario en el que de todos los sectores sociales se reciben transferencias del Estado, pero los sectores de más altos ingresos están más cubiertos, porque obviamente es más fácil hacer una deducción de impuesto a ganancias que hacer todos los trámites y corroborar mes a mes la asistencia a la escuela y los controles médicos para recibir la UH. Entonces, los sectores que quedan afuera de este esquema, 1,5 millones de chicos, son sobre todo los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, como Estado estamos cubriendo más a los sectores más acomodados que aquellos que más lo necesitan. Este esquema era mucho más regresivo hasta hace un mes, donde las familias encima de más altos ingresos podían deducir doble, que ahora no lo es, pero igualmente existen inequidades. Ahora, Gala, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quedan afuera estas familias? ¿Por qué? Bueno, hay dos grandes motivos de razones. Una son incompatibilidades normativas. Es decir, son familias que reciben, por ejemplo, un plan de empleo de una provincia. Entonces, por normativa, no pueden recibir la asignación universal por hijo. Estas son problemas como más de diseño, porque además son prestaciones que van a atender distintos problemas, ¿no? Si hay una familia que encima de tener hijos, que ya eso aumenta muchísimo las probabilidades de estar bajo situación de pobreza, no puede acceder a un empleo decente y por eso participa de un programa de empleo, son dos temas que obviamente hacen a una situación de vulnerabilidad, pero son distintos. Y esto no se contempló así en el diseño, pero después hay un grupo de niños, hay cerca de 500.000 chicos que deberían estar recibiendo la AUH, la Asignación Universal por Hijo, y no la reciben. ¿Por? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Porque el Estado no llega? ¿Porque no existen oficinas del ANSES donde ellos viven? ¿Son de los sectores más excluidos? ¿O son cuestiones más de dificultad de entender lo que se requiere para acceder a ese beneficio? ¿O no reconocen los derechos por ahí? Claro. Me da combo, ¿no? Es Exacto. decir, porque, a ver, cuando muchas veces, un ejemplo, quizás un poco burdo, pero no tiene que ver con esto, esos subsidios de devolución del IVA que se daban a los adultos mayores. Se bajó el monto notablemente lo que se había asignado porque se usó poco, pero yo tampoco vi realmente mucha difusión por parte del Estado, decirle, mire, abuelo, jubilado, mire que le devolvemos plata si usted utiliza la tarjeta de débito. No lo sabían. Me parece que un poco esto es un poco de inacción del Estado y falta de conocimiento. Hay muchas de estas familias que empiezan a recibir la UH, que se les deposita en la cuenta, y a los 2 meses, si la familia no retira ese dinero de la cuenta, como es automático, se les cancela. Muchas familias ni se enteraron que empezaron a cobrar, ni que les dejaron de pagar, porque no saben que son titulares de ese derecho. A ver si tiene que ver también con el calendario de vacunación y la escolaridad, que supuesto. A ver, para recibir la asignación hay que demostrar que el chico va a la escuela y que se dan todas las vacunas. Y ese es uno de los puntos de principal inequidad, porque se les pide solamente a los que
cobran ahuache, pero asumimos que la clase media de los que reciben asignaciones familiares contributivas mandan automáticamente a sus chicos al colegio y los vacunan. Claro. Y los de ganancias también, ¿no? Que ahí hay un gran signo de interrogación, más ahora con todo el tema de las vacunas, que es necesario decir, bueno, si creemos que esto sirve, que ahí la evidencia es muy dudosa y tenderíamos a decir que no sirve mucho requerir esto de la asistencia a la escuela y los controles médicos, porque las familias tienden igual a mandar, las familias de los sectores más vulnerables, si tienen los recursos, mandan a sus chicos al colegio, o sea, no hay mucha vuelta que darle, nadie no quiere mandar a sus chicos al colegio. Entonces, si estamos de acuerdo en que no funciona, saquémoslas. Y si creemos que funciona, pongamos a todas. Claro, tal cual. Seamos equitativos. Exacto. Y podamos abarcar a todos los que más necesitan. Exacto. ¿Hay alguna provincia que tenga más desigualdad que otra? ¿O hay algún sector que tenga más desigualdad que otra? Se da en en todo el país este escenario de inequidad y regresividad. Lo que existe son estas diferencias por zonas diferenciales que se sacaron hace poco también. Sí, los del norte y los del sur. En los que las asignaciones familiares contributivas reciben un monto mayor. Ahora se vuelven por dos razones. Ahora se suspendieron por 30 Parece que se vuelven a reconocer, días, ahora esperemos, ¿no? Que reflexionen ahí, sí. ¿no? Pero ahí habían dos criterios que eran medio contrapuestos. Por un lado, en las provincias del sur se argumentaba que era por un costo de vida mayor, y por otro lado, en algunos distritos del norte, que no eran en todas las provincias, era porque había una mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo si es por mayor vulnerabilidad o por un costo de vida mayor, porque encima solamente se sacó para las asignaciones familiares contributivas, y no para la AUH, y no para otras prestaciones como por hijo con discapacidad o las pensiones y demás. Entonces, se sigue generando un esquema que es súper fragmentado, y esto implica desconocer el punto de partida, ¿no? Que es que estamos transfiriendo ingresos a las familias con niños porque justamente lo que decías antes, creemos que estas familias merecen tener un nivel de vida digno y los niños tener derecho a ese nivel de vida digno, ¿no? Y además que si vos recorres, por ejemplo, las provincias del norte del país, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy, o sea, verdaderamente son provincias muy pobres, donde los chicos realizan tareas para poder ayudar a su familia, que puedan tener un mango más, donde están tirando carros a la vera de la ruta, descalzos, con muchísimo calor. Trabajando, cosa que no debe, exacto, que no debe ocurrir, y no estamos hablando de pibes de 15 años, hablamos de niños de 7, 8 años haciendo ese laburo insalubre. Recordemos que en la Argentina la pobreza está infantilizada. Exacto. Eso quiere decir que según los últimos datos, que probablemente ahora hayan crecido, en los que el 25% de los argentinos vivía en situación de pobreza, aún mirando esos datos, cuando hablábamos de niños, niñas y adolescentes menores de 18 era el 40%. O sea, 4 de cada 10 niños a principios de año vivía en situación de pobreza. Y esto es el claro reflejo de esta necesidad después que se muestra en la necesidad de generar más recursos y que termina en una vulneración tan grave de los derechos de los niños como es el trabajo infantil y el acceso en general a un nivel de vida digno, ¿no? Porque cuando hablamos de pobreza no hablamos solamente de no contar con los fondos para llegar a fin de mes. Eso implica un montón de privaciones referidos a la alimentación, pero también referidos al acceso a servicios básicos, ¿no? ¿Cuánto hace que haces este seguimiento, este estudio en tu caso particular? Bueno, en CIPEC trabajamos en temas de infancia hace 10 años ya casi. Sí, el tema de infantilización de la pobreza es uno de nuestros ejes críticos, que lo empezamos a trabajar desde los temas de primera infancia de una manera más integral, y también nos fuimos siguiendo muy de cerca la AUH incluso desde antes que ¿Y esto se está cree. igual ahora, según esta mención? ¿Está peor? No. ¿Está mejor? ¿Cómo está? Está peor, y ese es como lo más preocupante. ¿Cuánto Porque peor? esta foto es preocupante, ¿no? O Que sea, concentremos la pobreza en los niños es preocupante, pero es todavía más preocupante porque incluso en los periodos de crecimiento la infantilización de la pobreza se profundizó, es decir, a pesar de que había menos personas en general en situación de pobreza, cada vez había proporcionalmente más niños en situación de pobreza que adultos en situación de pobreza. Es decir, salían más rápido los adultos de la situación de pobreza que los niños. Claro, son los más vulnerables. Y ahora eso se sigue profundizando más, ¿no? En ningún periodo se dejó de profundizar esta infantilización de la pobreza. Entonces, proporcionalmente, hoy tenemos casi 2 chicos en situación de pobreza por cada adulto en situación de pobreza, cuando fue la crisis de 2001, había un chico y un poquito
por cada adulto en situación ¿Cómo de pobreza. recuperás esto? Es dificilísimo. Es imposible. Ahora, perdóname, Sí. Pablito, pero... Es una hipoteca. Es exactamente, es un crédito a muchísimos Una vida años. hipotecada. Ahora, cuando hablamos del trabajo infantil, ¿hay alguna medición? ¿Pudiste trabajar en eso? Sí, hay datos, yo no soy especialista en Ajá. este tema, sé que es uno de los temas fundamentales, sobre todo en determinadas regiones, en Para hablarlo determinadas todavía está bueno. economías. Porque en el norte, por ejemplo, se utilizaba, recuerdo, y por eso te hacía esta pregunta, sobre todo en la cosecha del algodón. Sí. Por la manito chiquita, los dedos finitos, necesitaban manos de niños para poder sacar el algodón de la flor. Bueno, esa es una de las principales vulneraciones de los derechos de los Te niños. digo eso como otras, ¿no? Sé que Sí, claro. desde hace ya Arándanos. como Exacto. 10 años el Ministerio de Trabajo está impulsando muy fuerte un plan de erradicación del trabajo infantil, que el año pasado con UNICEF se realizaron acciones muy importantes en todo el país y se está trabajando sobre todo con el sector privado. Claro. Para generar las condiciones para que eso no suceda. Entonces también, por ejemplo, brindar espacios de cuidado o de educación cerca de los lugares de trabajo y que también eso vaya migrando con la zafra para que puedan asegurarse la escolaridad también a los niños de esos trabajadores, ¿no? Ojalá, Gala, la próxima vez hablemos de otras cifras. Sí, muchísimas gracias por haber estado, pero Gracias. hacía esta pregunta porque sigo tratando de encontrar cosas en las que realmente estemos mejor. Me cuesta muchísimo, ¿no? Sí. Porque realmente cada tema que hablamos y que ahondamos donde íbamos a estar realmente mejor en todo, no encuentro un lugar o un punto en el cual pararnos, salvo para el sistema financiero que ha hecho enormes ganancias, no encuentro un lugar en donde el laburante, los pibes, la familia, realmente puede decir, estamos mejor, estamos teniendo datos que son realmente los chicos preocupantes, donde lamentablemente se empeora la situación. Estamos peor en educación, estamos peor en la docencia, estamos peor en el laburo, estamos peor económicamente, estamos peor en el ahorro. Bueno, ¿qué te voy a contar a vos que estás en tu casa y que seguramente estás mirando el mismo número en la heladera que yo? Estamos peor la película en... de verdad, ¿no? Claro, y estamos peor, por ejemplo, también en qué es lo que va a pasar con el gas, qué pasa con la luz, qué pasa con las tarifas, qué pasa con el transporte. Escuchaba hoy a varios docentes, por ejemplo, de la universidad diciendo, bueno, hay 1 millón de pibes que están estudiando en la universidad que no sabe qué es lo que va a pasar o no saben si van a poder continuar. ¿Por qué? Porque como le sube 39% el transporte, como le sube el apunte, como le sube todo, entonces no saben si van a poder continuar con los estudios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Me parece que no va a venir el gobierno. Momento de hacer una pausa, ya continuamos con más Minuto a Minuto.